El cuarto mandamiento es igual que el resto, tan amplio como la vida. Solemos pensar en el cuarto mandamiento como una restricción que nos dice que tal vez tenemos que ir a la iglesia los domingos, o que debemos usar unas pocas horas del fin de semana, como Dios dice, y esa es una restricción que vemos que Dios nos ha puesto, en lugar de un privilegio, pero el cuarto mandamiento en verdad es amplio. Dice que debemos usar el tiempo en la manera que Dios ordena. Dice que Él es el dueño del tiempo, por lo tanto Él es el dueño de nuestras energías y de los ritmos de vida. Y es cierto que Dios es el dueño del tiempo. El tiempo es realmente algo muy divertido. El tiempo se compara a veces con un río. Fijamos nuestra mirada en algo como por ejemplo nuestra boda, y está en el futuro, estamos yendo hacia ese día y finalmente llega ese momento y luego, a medida que pasa el tiempo, ese día de la boda que anticipamos por tanto tiempo se queda cada vez más atrás. Es casi como si estuviéramos yendo río abajo y los sucesos están en lugares distintos. ¿Qué hay más en la vida como esto? El tiempo es algo divertido. Hay dos medios en los que vivimos nuestras vidas, espacio y tiempo. ¿Alguna vez te ha pasado que podemos ir hacia atrás y hacia adelante en el espacio? No podemos con el tiempo. Solo vamos hacia adelante porque Dios lo ordenó de ese modo por propósitos, razones que tal vez nunca lleguemos a entender por completo. Dios es el Señor del tiempo, y Él nos enseña a usar el tiempo como Él dice, y será una bendición para nosotros. La formación de esto en el canon va así. Desde Éxodo 20, versículos 8 al 11, acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. Ahora son dos mandamientos. Uno es que el día debe separarse de esta manera. 6 días trabajarás. No quiere decir que tienes que estar empleado durante 6 días, sino que debes trabajar 6 días, tal vez ganando un sueldo como voluntario, cuidando de tu familia. Trabajarás 6 días. Y el séptimo día es un día de descanso dedicado a Dios. Sigue diciendo, no hagas en él obra alguna, tú, ni tu hija, ni tu hijo, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero, que está dentro de tus puertas. Y da la razón, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Dios mismo creó, y luego reposó, y debemos seguir su modelo aquí, en cuanto al uso del tiempo, incluso cuanto a lo que él trabajó, y luego descansó. En la actualidad visualizamos el día de reposo, el domingo. Hay un poco de debate entre las comunidades cristianas. No hay un sitio donde diga de manera explícita que debemos empezar adorando el primer día de la semana, pero la iglesia primitiva en el libro de Hechos se reunió el primer día de la semana, el día que Cristo se levantó de los muertos y cumplió nuestra salvación. Ponemos mucho énfasis en esta idea de que en el pasado trabajábamos 6 horas y luego descansábamos, pero ahora comenzamos con el descanso por tener reposo en Cristo. Él ha logrado nuestra salvación, no tenemos que trabajar por ella. Qué privilegio empezar la semana con celebración, adoración y reposo. Nuestra cultura no ve el día del Señor o el domingo de esa manera. Lo llamamos el día del Señor, día de adoración, día de cuando los cristianos se unen en comunidad, pero para los minoristas es el tercer mejor día para los negocios, en la mayoría de las áreas. Para los caseros, el día de leer periódico o pasar el rato en el jardín. Para algunos trabajadores, es el día que tienes horas extras. Para los atletas, es el segundo día del fin de semana. Es el día del fútbol, de golf, de ciclismo, del tenis, de las carreras de maratón, que normalmente son los domingos. Para los torneos, casi todas las finales tienen lugar los domingos, así que los deportes han gobernado las cosas en gran medida. Para los viajes, en nuestra cultura acomodada, la gente viaja muchos fines de semana y los domingos es el día que terminas las vacaciones, vuelves de un viaje 2 o 3 días, vuelves el domingo. Para la gente secular, el domingo es simplemente la mitad del fin de semana. Como resultado, ya que siempre estamos influenciados por nuestra cultura, los cristianos también pueden verse influenciados. Es fácil para los cristianos tomar el cuarto mandamiento como una sugerencia de que debemos tomarnos el día libre, y debemos hacerlo para adorar, si podemos. No soy un pesimista cultural, no creo que el mundo se esté yendo cada vez peor, pero es más difícil observar el día de reposo o el día de adoración como Dios lo concibió.
La manera en que nos vemos en los calendarios, hablamos del miércoles como la mitad de semana, hablamos de sábado y domingo como fin de semana, trabajamos 5 días, pensamos y al final, después de eso, trabajamos 2 días, pero he dicho que nuestro calendario empezamos con el privilegio de la adoración para celebrar todos juntos el reposo de Cristo. Esa es la confianza que tenemos en que Él hizo. Actualmente, de nuevo, es difícil. Siempre podemos recibir un mensaje, un email, y alguien nos puede enviar un enlace al que tenemos que prestarle atención. Estamos listos para el comercio, listos para el entretenimiento. No es fácil seguir el camino de Dios. Los grandes principios para el Día del Señor serían los siguientes. Adoramos en el momento adecuado, pero es más que 1 o 2 horas. No hemos observado el Día del Señor si solo tomamos 1, 2 o 3 horas para ir a la iglesia un poco. Dios nos diseñó para prosperar cuando hacemos una pausa y reposamos un día de cada 7. Y cuando lo hacemos, examinamos nuestras vidas, consideramos lo que sucedió en los días previos y lo que planeamos para esta semana, estamos en comunión con Dios y oramos. Sabemos que hay más para nosotros que nuestro trabajo. Dios es un obrero, pero Dios no se agotó a sí mismo en su obra. Él trabajó y había más para Él. Y así es para nosotros. No somos solo trabajadores, solo activistas. Tenemos un espíritu y un alma. Necesitamos nutrirlo y tener momentos de silencio, reflexión y reposo. Como hemos visto una y otra vez, los 10 mandamientos no son las leyes arbitrarias, son un reflejo de Dios y sus caminos. Dios el Padre trabajó 6 días, como hemos dicho, y luego reposó, no se sumergió por completo en su obra creativa. Él trabajó y reposó. Su obra no es la misma extensión que su ser. Hay más de Dios que lo que hace. Está satisfecho en sí mismo. Hay compañerismo entre el Padre, el Hijo y el Espíritu, que está fuera de su obra en la creación. Dios trabaja y hay más. Por eso es que trabajamos. Hay más para nosotros que nuestro trabajo. Dios el Hijo también es un trabajador. Él dijo que su Padre trabajaba y que incluso ahora está trabajando, amaba a su obra. Jesús dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Y sin embargo, Jesús también paró de trabajar. Iba a la sinagoga para adorar cada día de reposo. Lucas 4 dice que era su costumbre. A veces podemos pensar, no quiero ir a la iglesia, el predicador no tiene nada interesante que decir, no aprendo nada. Y me pregunto, ¿cuánto aprendió Jesús en su visita típica a la sinagoga? Me imagino que no aprendió casi nada del rabino que hablaba, y aún así estaba allí con el pueblo de Dios. Leían la palabra, oraban, cantaban. Jesús también tomó tiempo para adorar en medio de la semana. Oraba solo en las montañas, a veces ministraba todo el día, y luego al final le decía a sus discípulos, seguid vosotros, necesito orar. Así que adorar y reposar era una parte de su vida, no solo el día de reposo. Jesús también se tomó el tiempo para comer con sus amigos. La gente que quería que sanara sus enfermedades o que les enseñara constantemente lo presionaba, pero él les dijo, no, tengo que irme, necesito comer con las personas que amo y tener conversaciones con otros. Así que ese es el modelo, Dios mismo, el Padre y el Hijo. La caída hace que las cosas sean un poco difíciles. Este mundo no está como fue diseñado para ser. Cuando hacemos nuestro trabajo hay espinas y cardos. Hay problemas informáticos, incluso mientras grabábamos este curso. Hemos tenido unos cuantos problemas con el ordenador. Las cosas no siempre van bien, así que el trabajo es más duro de lo que nos gustaría. También tenemos ídolos que nos impiden descansar como deberíamos. El ídolo del ingreso y la adquisición, el prestigio que tenemos por las cosas que poseemos. Está el ídolo de la aprobación, de que si trabajamos lo suficientes horas, podemos ascender, quizás nos convirtamos importantes. Eso impide descansar. En el otro extremo, a algunas personas les cuesta mucho ganar el salario mínimo. Entonces, si no trabajamos muchas horas, pensamos, podría ser muy pobre. Podría incluso perder el trabajo cuando llegue la próxima ronda de recortes. Tengo que trabajar tan duro como pueda para demostrar mi compromiso. Ahora, el cuarto mandamiento nos pide u ordena que reposemos y por tanto que confiemos en que Dios hará que funcione.
De modo que si trabajamos solo 6 días por semana, la vida seguirá siendo sostenible. Todavía tendremos lo que necesitamos. En cierto modo, un día en reposo es como ir a dormir por la noche. En Salmo 127, Dios dice que Él les da a sus amados incluso mientras duermen. Es decir, no trabajes sin parar, duerme. Dios cuidará de ti. Duerme, reposa. Puedo hacer que tus proyectos fructifiquen. Confía en mí. En realidad es como algo más, y es el diezmo. Creemos que si de verdad confiamos en Dios, hará que el 90% que tenemos cubra todas nuestras necesidades. Con el tiempo le daremos más a Dios, le daremos un día de cada 7, 14.2% de nuestro tiempo. Así que es verdad que por el pecado el trabajo es laborioso. Necesitamos trabajar más que nunca, pero la verdad es que el trabajo también es frustrante. Necesitamos trabajar, pero necesitamos reposar más que nunca. No solo tenemos esta responsabilidad para nosotros mismos, sino que seguimos a Dios no es algo individual. El mandamiento dice, no hagas en el día de reposo que trabaje tu siervo ni tu criada. Eso quiere decir que si tenemos autoridad, no debemos presionar a nuestros empleados a que trabajen los 7 días. Si somos profesores, no debemos forzar a los estudiantes a que trabajen 7 días, poniéndoles un examen lunes a primera hora. También los padres deben darles a sus hijos un día de descanso. Somos responsables el uno del otro. Debemos asegurarnos de que no solo observemos las leyes nosotros mismos, sino que permitamos hacerlo. Hay un debate en cuanto a esto. Un hombre llamado Meredith Kline dice que el día de reposo es para la gente del pacto y que los paganos quieren trabajar los 7 días de la semana y debemos dejarlos. Si quieren servirnos en el día del Señor, es mejor para nosotros. Así que, después de todo, ¿por qué no salir a comer después de ir a la iglesia, ir a un restaurante? Esas personas quieren trabajar de todos modos. No están interesados, o no lo suficientemente, en adorar, así que deja que trabajen para ti y que coman. Y tú vete. Esa es una postura interesante, no sé cuál es la tuya, pero somos responsables si compramos un poco y si salimos a comer los domingos o no. El punto principal está claro. Y es que somos responsables no solo de obedecer a Dios o vivir de la manera correcta, también somos responsables de facilitarles a otros que hagan lo correcto. No debemos empujar a las personas a que se encuentren en situaciones donde es casi imposible disfrutar la bendición del día de reposo. Usamos una variedad de técnicas o estructuras teóricas para ayudarnos a navegar a través de la Escritura. Una de ellas es el paradigma de la creación, la caída, la redención y la restauración, o la creación, la rebelión, la redención y la restauración. Podemos usar ese cuadro de muchas maneras, sigue el patrón de la Escritura en sí, y podemos usarlo con el cuarto mandamiento. Así que en el cuarto mandamiento empezamos diciendo que Dios ordenó un día de reposo desde el principio. Él creó 6 días y después reposó. Él nos dice que hagamos lo mismo desde el principio. Después de la caída era más necesario que nunca reposar debido a las espinas y los cardos que infestan la tierra, las frustraciones en la vida. Necesitamos reposar y, por supuesto, después de la caída y luego la redención, ha habido un elemento de celebración de la labor de Dios de redimir a su pueblo. Así que Israel recordó que Dios lo sacó de Egipto, de la esclavitud, del cautiverio. En el día de reposo, los cristianos recuerdan que Jesús nos redimió y lo hacemos el primer día de la semana. Así que lo que decimos es que en el día de reposo recordamos que Dios ordenó reposar desde el principio y le dio un segundo propósito, el cual es adorar tras nuestra esclavitud en Egipto, y ahora tenemos un día de reposo. En ese día celebramos lo que Cristo ha hecho y reposamos en Cristo, como dice Hebreos. Reposamos en Él, dejamos de lado además nuestros esfuerzos para realizar buenas obras y permitimos que Dios trabaje por nosotros y le permitimos que trabaje en nosotros. Y cuando reposamos en el día de reposo y adoramos, estamos diciendo, Señor, tú redimiste, no necesito salvarme a mí mismo, tú me salvaste, voy a reposar en ti. Ahora, hay otros aspectos para reposar. La Biblia también habla del reposo eterno. Pasamos a la
la reconstrucción, la presencia de Dios y reposamos de nuestras labores. No es que no hagamos nada en los cielos nuevos y en la tierra nueva, sino que no trabajaremos más. Así que para un cristiano, Dios nos da tiempo. Es un regalo en el día de reposo o en el día de la adoración, mirar atrás a una vida reciente en lugar de trabajar todo el tiempo. Esperamos el reposo eterno que tenemos en Cristo. Podremos decir que las cosas han cambiado un poco del antiguo pacto al nuevo. En el antiguo pacto había un poco más énfasis en el concepto del reposo del trabajo y luego también la adoración. En el nuevo pacto parece haber énfasis en la celebración y en la adoración. Tenemos un día de adoración y reposamos en dicho día. Como hemos dicho, una de las bendiciones es que empezamos reposamos el primer día de la semana porque estamos confiados en la obra de Cristo y en su liderazgo global sobre nuestra vida. Empezamos descansando en Él. Antes de terminar nuestro estudio del cuarto mandamiento, quiero hablar más sobre algunos aspectos prácticos, cómo observamos en verdad el día de reposo, cómo seguimos las enseñanzas de Dios sobre el uso del tiempo. Permíteme sugerir primero que preparamos el día del Señor para garantizar un lugar para la adoración colectiva. Deja que te pregunte, si eres un aficionado al deporte, si estás en un equipo, si tus hijos están en equipos o ligas, o si eres un fan al que le encanta verlo, ¿te aseguras de que el deporte no domine el día del Señor? Te insto a no inscribirte a ningún equipo que requiera que juegues los domingos por la mañana. Si te preguntan, y a menudo a mí me han preguntado, di, lo siento, es mi tiempo de adoración. Si tienes visita en casa y no van mucho a la iglesia o no creen en Dios, ¿dejas que eso dicte que no irás a la iglesia ese día? O, por el contrario, dices, mira, voy a ir a la iglesia, vamos a la iglesia, por favor ven con nosotros, pero si no quieres, aquí hay algunas cosas que puedes hacer. He sido pastor, como dije, durante varios años, y una de las cosas que he visto en la iglesia es que si llueve, la asistencia baja a un 10%. Y es como si la gente pensara, hace un día gris allá afuera. No, es el día del Señor, y Él nos ha ordenado que vayamos y recibamos la bendición de la comunión, de adorarlo, de escuchar la palabra de Dios que se nos enseña, la cual nos aplican los pastores y maestros que se preocupan por nosotros, y saben y han dedicado muchas horas de preparación para la enseñanza. Pero claro está que no es solo la mañana del Señor, es el día del Señor, por lo que después de la adoración te animaría a comer con amigos, disfrutar de tiempo estando juntos, hablando sobre la vida, riendo, o hablando sobre asuntos que han surgido en el culto. En mi casa solemos juntarnos para comer y tener tiempo de oración, hablamos sobre lo que sucedió, lo que se ha dicho en el culto que parezca más interesante o merezca la pena, tratar de manera conjunta como amigos y discípulos. Sinceramente creo que es bueno divertirse en el día del Señor. Hay diferentes opiniones al respecto. Los puritanos ingleses son famosos por despreciar la idea que debe de haber recreación el día del Señor. De hecho, tenía una razón cultural. Hubo un rey que exigió que la gente se divirtiera e hiciera ejercicio el primer día de la semana, en el día del Señor, y en parte era una reacción ante esto, pero también estaban actuando por convicciones. No obstante, pienso que es sabio divertirse, que una madre y un padre jueguen con sus hijos. Es una manera de celebrar la vida. Jugar es una manera de reposar. Al igual que las siestas, tal vez se les obliga a los niños a dormir, pero jugar es una manera de decir, Dios ha provisto lo que necesito. No necesito trabajar y trabajar. Puedo montar en bici por el vecindario o la ciudad, puedo lanzar una pelota de fútbol o un frisbee o lanzar una pelota en el patio. Es una manera de decir, la vida es buena, no necesito trabajar sin fin. Podemos reír, podemos llorar y podemos contar historias. También es bueno, en el Día del Señor, realizar actos de misericordia, visitar a personas en el hospital o quizás ir a la cárcel. Jesús dijo, estuve en la cárcel y vinisteis a mí. Sería un gran día para llamar a alguien que está solo si no puedes visitarlo en persona. Es bueno pensar en aquellos que están más necesitados que nosotros para reflejar la gracia de Dios al dar de esa gracia a otros. Conforme observamos el Día del Señor, debemos hacernos algunas preguntas.
Las actividades que he planificado van a mejorar o van a interferir en la adoración a Dios, van a mejorar mi reposo para recargarme un poco, para admitir que soy un hombre roto, una mujer rota, y que me canso muy rápido, o lo negaré estando demasiado ocupado ese día. Esta práctica me ayudará a romper con mi devoción por el mundo, mi carrera y mis ingresos. ¿Seré más devoto a Dios y a su visión del tiempo? Ahora, es muy difícil ver el día del Señor en la actualidad. Es difícil porque nuestra sociedad nos empuja contra ese día de muchas maneras. Hay muchas cosas que hacer, muchas actividades o conciertos o deportes. Podemos leer en Internet todo el tiempo si queremos. Obtenemos diversas formas de información. Fallamos. La buena noticia es que Jesús no vino para darnos leyes, para decirle a su pueblo lo que hacer. Sí, Él dio leyes, pero por encima de todo, vino a redimir a su pueblo. Si en nuestra práctica del día de reposo o para el caso cualquiera de los 4 mandamientos es deficiente, si tomamos el nombre de Dios en vano, si adoramos como nos place, sí es pecado, pero recuerda, Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Y si nos sentimos abrumados por nuestros pecados, recordemos a Pablo, Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Jesús vino para darnos leyes, pero no vino en esencia a dar leyes. Vino a redimir a aquellos que no pueden guardar, porque Él nos ama y ha jurado en su pacto que nos ofreciera redención. Abracemos esto aun cuando veamos nuestro pecado, nuestro incumplimiento de los mandamientos.